Nosotros estuvimos tratando de estudiar cómo representar funciones a través de series de potencias, ¿no? Y vimos el ejemplo clásico o el más sencillo, que es cuando teníamos una función, ¿sí? Recordemos un poquito cómo era eso. Teníamos la función que la podíamos pensar como la suma de una serie geométrica y buscábamos quién tenía que ser LR, ¿no? Y todas esas cuestiones. Ahora vamos a repasar este ejercicio, cómo salía esta cuentita. Bueno, pero nosotros necesitamos ir un poco más allá, porque si no el horizonte que tenemos es muy pequeño. Si únicamente vamos a poder encontrar o desarrollar series de potencias, funciones a través de series de potencias a funciones que sean únicamente o que las podamos pensar como la suma de una serie geométrica, tenemos muy chiquito el horizonte, ¿no? Entonces, bueno, la idea es ampliarlo y nos preguntamos entonces si nos será posible, a partir del desarrollo de series de potencias de esta función, o sea, a partir de esta igualdad que tenemos acá, encontrar el desarrollo de series de potencias de alguna de estas funciones. Por ejemplo, logaritmo de 5 menos x y de 1 sobre 5 menos x al cuadrado. A partir de esta, encontrar estas dos. Bueno, la respuesta a este interrogante que ponemos aquí es que sí, que vamos a poder hacerlo, porque estas funciones que pusimos acá, logaritmo de 5 menos x y 1 sobre 5 menos x cuadrado, son funciones que yo las obtengo a partir de derivar 1 sobre 5 menos x, obtengo 1 sobre 5 menos x al cuadrado, salvo escalar, digamos. Y el logaritmo lo obtengo integrando esta función. Entonces, estas que están acá no son cualquier función, ¿sí? Sino que son la función integral y la derivada de esta función 1 sobre 5 menos x. Vamos al teorema y después desarrollamos este ejercicio, este ejemplo bien completo. El teorema entonces nos dice que si yo tengo una serie de potencias con radio de convergencia positivo o infinito, entonces resulta que la función suma, que es la función a la cual converge esta serie para cada valor de x, es una función derivable y es una función integrable en el intervalo abierto x0 menos r, x0 más r, si el radio de convergencia era positivo, o en los reales si el radio de convergencia era infinito, ¿no? Bien, o sea que esta función suma que yo obtengo acá de la convergencia de esta serie es una función que tiene un montón de propiedades. Fíjense que al ser derivable es una función continua para todos los x en este intervalo, ¿no? Y eso también hace que sea integrable y que por lo tanto la función integral también sea continua. Bueno, ¿cómo las voy a calcular a la función, a la derivada de la función f y a la función integral? Bueno, de la siguiente manera. O sea, el teorema no solamente se queda diciéndonos cuáles son las características que tiene esta función suma, sino que además me agrega cómo calcular la derivada y la integral de la función f. Entonces, la derivada, ¿cómo la voy a calcular? Bueno, si yo pienso f' de x, lo que tendría que hacer es derivar con respecto a x una serie, ¿no? Que esto es una cantidad de términos infinitos. Acá hay un límite en el medio de sumas parciales, o sea, no es una derivada de las cuales nosotros sabemos hacer.
Pero este teorema nos dice, quédate tranquila, porque, o tranquilo, porque no va a ser tan difícil derivar la serie. ¿Cómo la vamos a derivar? Derivando término a término. Entonces, fíjense que lo que hacemos es el término lo derivamos con respecto a n, con lo cual cae, acá baja el exponente, y x menos x0 me queda elevado a la n menos 1. Bien, o sea que la f' también va a tener desarrollo en series de potencias y la serie de potencias va a estar dada por los coeficientes e sub n, los mismos de la f, por n por x menos x0 a la n menos 1. ¿Qué va a pasar con la función integral? Acá escribimos la función integral como la integral entre x0 y x de la f de t, ¿no? Porque no pueden tener el mismo nombre los parámetros. Bueno, va a ser exactamente lo mismo, sería integrar la serie, ¿no? Pero bueno, quédate tranquila porque integrar la serie es lo mismo que integrarla término a término. Tomamos este término y lo integramos con respecto a x, que me va a quedar x menos x0 a la n más 1 sobre n más 1. ¿No? Aumentamos en 1 la potencia y dividimos por n más 1. O sea que va a ser lo mismo que derivar e integrar polinomios, como estábamos acostumbrados, a pesar de que acá, atrás de todo esto, hay todo un desarrollo de la matemática, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, esa serie no es una suma de las que nosotros conocemos, o sea, una suma finita, en donde puedo derivar término a término. No en todas las series de funciones se puede hacer esto. O sea, que tenemos que prestar atención. Acá estamos trabajando con series de potencia que tienen propiedades particulares y que permiten que yo las pueda manipular como si fueran polinomios comunes y corrientes. O sea, como si la suma fuera finita. Bueno, vamos entonces a desarrollar con detalle todo este ejemplo que queríamos mostrar. Vamos a primero repasar a ver cómo encontramos el desarrollo de series de potencias de esta función, ¿no? Yo quiero encontrar unos coeficientes y escribirla como x menos x0 a la algo, ¿no? Recordemos que encontrar el desarrollo de series de potencias de una función es poder lograr que esta función para ciertos valores de x sea la función suma de una cierta serie de potencias alrededor con centro en algún x0 en el que yo lo pueda conseguir. ¿No? Es tratar de conseguir esto. O sea, que esta función converja, sea la función suma de una serie. Bueno, entonces dijimos que en principio nosotros íbamos a... acá le vamos a poner el a manejarnos mucho con la serie geométrica, en donde teníamos que esto era a por r a la n, si solo si la razón era menor que 1. ¿No? Bien, entonces, como vamos a intentar utilizar esto, yo necesito mirar esta expresión que tengo acá como esto, ¿no? Entonces necesito tener un a, necesito tener, y en el denominador tener 1 menos r. Eso no lo tengo. Ya tengo este 5 acá, no tengo un 1. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer
es tratar de que acá me aparezca un 1. Cuidado con no hacer que el 1 aparezca acá, ¿no? Porque ahí no vamos a obtener una serie de potencias. No manipulo la X. Me pongo a trabajar con las constantes. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar factor común 5. Me va a quedar 1 menos X sobre 5. Y eso es lo mismo que tener un quinto sobre 1 menos X sobre 5. Bueno, y ahora si miramos, este puede hacer jugar el papel de A y este el papel del R, ¿no? Entonces esto va a ser igual a la serie con n desde 0 a infinito de A por R a la n. Ahora, ¿cuándo va a valer esto? Siempre y cuando, sí y solo si, en valor absoluto, X sobre 5 sea menor que 1. ¿Está bien? Bien, entonces, reescribamos un poquito este asunto acá y encontremos para qué valores de X ocurre esto. Entonces, voy a poner 1 sobre 5 menos X. Todas las cuentitas del medio me las voy a reescribir acá. Un quinto. Acá tenía, fíjense, tenía X sobre 5 todo a la n. Bueno, y eso lo puedo escribir como X a la n sobre 5 a la n, ¿no? Entonces, por X a la n sobre 5 a la n. Bueno, y esto es lo mismo que tener 1 sobre 5 por 5 a la n es 5 a la n más 1 por X a la n. Bueno, y ahora valor absoluto de X sobre 5 menor que 1, si solo si X sobre 5 está entre menos 1 y 1, y eso es equivalente, como el 5 voy a multiplicar por 5 toda esta expresión, y el 5 es un número positivo, entonces la desigualdad no cambia, me queda X entre menos 5 y 5. Bueno, quiere decir que pude escribir, acá un 5, ¿no? Pude escribir a esta función, encontrar su desarrollo en series de potencias, alrededor del 0, el centro acá sería el 0, siempre y cuando X pertenezca al intervalo menos 5, 5. ¿No? Bien. Vayamos ahora entonces a ver cómo jugamos con la derivada y la integral de esto. Entonces empecemos derivando, que no sé si es más fácil, pero bueno, tenemos que empezar por algún lado. Entonces calculemos la derivada de esta función. Bueno, entonces vamos a derivar esta función, ¿no? Tenemos 1 sobre 5 menos x, la vamos a pensar como 5 menos x a la menos 1. Entonces cuando derivamos como una potencia, cae el menos 1 por 5 menos x elevado a la menos 1, que nos va a quedar menos 2, ¿no? Por la derivada de 5 menos x, que es menos 1. Acá tenemos una composición de dos funciones, entonces tenemos que aplicar la regla de la cadena. Menos 1 por menos 1 es 1, entonces nos va a quedar 1 sobre 5 menos x al cuadrado, ¿sí? Esta es la función derivada de 1 sobre 5 menos x. Según el teorema de series de potencias, nosotros acabamos de ver recién que la derivada de esta función es derivar esta serie
Por lo tanto, eso es lo mismo que derivar término a término la serie original. Entonces, cuando derivamos con respecto a x este término, 1 sobre 5 a la n más 1, eso queda igual porque no depende de x. Y derivamos x a la n con respecto a x. Entonces nos va a quedar n, cae este exponente, por x a la n menos 1. ¿Esto para qué valores de x vale? Para los x pertenecientes al menos 5, 5. Fíjense que yo acá arranqué esta serie con n desde 0 y acá cambió a n igual a 1. Bueno, ¿eso por qué? Por lo siguiente. Cuando nosotros desarrollamos esta serie, ¿qué quiere decir desarrollar? Escribir todos los términos así, con los puntitos suspensivos. Para n igual a 0 tengo un término independiente, ¿no? Cuando n es 0 me queda 1 sobre 5, x a la 0, que es 1. O sea que esto es un quinto, primer término. Segundo término, un quinto al cuadrado por x más, y así sigo, ¿no? Cuando tengo que derivar término a término, esta serie significa derivar este término, más la derivada de este, más la derivada de este, todo con respecto a x. Cuando derivamos un quinto, este término, la derivada es 0. La derivada de este nos va a quedar 1 sobre 5 al cuadrado. Bueno, y así continuamos. Entonces, cuando escribimos la serie, este primer término que resulta 0 por haber derivado el término para n igual a 0 en esta serie, no lo vamos a escribir. Ahorramos, hacemos economía. Los términos que valen 0 no los escribimos. Entonces, en vez de arrancar la serie desde 0, la arrancamos desde n igual a 1. Bueno, entonces, ¿qué hemos conseguido? Hemos conseguido escribir. Ahora vamos a juntar las dos cosas que teníamos, ¿no? Por un lado habíamos conseguido que la derivada de esta función era 1 sobre 5 menos x al cuadrado, y por otro lado vimos que el desarrollo de series de potencia de la derivada de esta función nos queda esto para todos los x entre menos 5 y 5. Entonces, cuando juntamos las dos cosas, obtenemos que la función 1 sobre 5 menos x al cuadrado se puede desarrollar en series de potencia de esta manera cuando x está entre menos 5 y 5, que era lo que estábamos buscando finalmente. Bien. Vamos ahora entonces a integrar. Vamos a integrar, vamos en el segundo ejemplo, vamos a integrar, ¿se acuerdan? Que era desde el centro, o sea, desde 0 hasta x, 1 sobre 5 menos t diferencial de t. Vamos a integrar esto. Entonces, cuando integramos esto, podemos usar acá la sustitución u igual a 5 menos t. El diferencial nos va a quedar menos t diferencial de t. Perdón, menos 1 diferencial de t. ¿Está bien? O sea que el diferencial de t es menos diferencial de u. Y ahora empiezo a reemplazar todo esto. Entonces me va a quedar 1 sobre u. En vez de poner diferencial de t, puedo poner menos diferencial de u. Y acá en los extremos también los tengo que cambiar, ¿no? En el lugar de 0, tengo que poner 5 menos 0, que es 5. Y en el lugar de x, tengo que poner 5 menos x. Bueno, entonces ahora me voy acá. Este menos sale acá afuera. Integral de 1 sobre u es logaritmo del valor absoluto de u entre 5 y 5 menos x. O sea que me va a quedar menos
logaritmo natural del valor absoluto de 5 menos x más logaritmo de 5, ¿no? Era esto evaluado en esto menos esto evaluado en esto. Bueno, entonces eso tenemos por este lado. Ahí me quedó feito el... Bueno, por otro lado teníamos entonces que la integral entre 0 y x de 1 sobre 5 menos x, 5 menos t, tenemos que cambiar el nombre de la variable diferencial de t, era lo mismo que integrar entre 0 y x la serie acá teníamos 1 sobre 5 a la n más 1 por x a la n. Y entonces esto es ahora integrar término a término con diferencial de x. Con respecto a x, voy a integrar todo este término. Bueno, lo voy a escribir, aunque sea una vez largo. No hace falta después hacerlo así, pero una vez lo vamos a escribir largo. Ay, acá me estoy confundiendo y estoy poniendo x y tengo que poner t. La costumbre. Perdón. Bueno, estoy haciendo esta serie. Estoy integrando esta función con respecto a t, entonces la serie la tengo que escribir también en términos de t, integrar con respecto a t, bueno, integramos cada término con respecto a t, entonces nos va a quedar serie entre 0 e infinito. Esto no influye dentro de la integral porque no depende de t, es una constante, así que nos queda así. Y ahora tenemos que integrar t a la n, que es t a la n más 1 sobre n más 1 entre 0 y x. O sea que nos va a quedar serie con n desde 0 a infinito de 1 sobre 5 a la n más 1 por x a la n más 1 sobre n más 1. Tendría que poner menos 0, ¿no? Bueno, nos ahorramos ese paso. Bien, o sea que tenemos que esta integral por el teorema es igual a esta serie. Tiene, o sea, esta función integral, porque esto depende de x, tiene este desarrollo en series de potencias. Bueno, pero nosotros por otro lado habíamos calculado esto, que era esto que estaba acá, y esta igualdad en particular, el de la serie, vale para los x entre menos 5 y 5. Bueno, entonces ahora vamos a juntar las dos cosas. Esta integral es, dijimos, menos logaritmo de 5 menos x del valor absoluto, perdón, de 5 menos x más logaritmo de 5, y por otro lado tenemos que entonces esto es igual a la serie con n desde 0 a infinito de 1 sobre 5 a la n más 1 por x a la n más 1 sobre n más 1. ¿Está bien? Bien. Y esto vale para los x pertenecientes al menos 5, 5. Entonces, primera cosa. Si x pertenece al menos 5, 5, fíjense que
5 menos x es positivo. Por lo tanto, le vamos a poder sacar estas barras de valor absoluto. O sea que vamos a poder reescribir esto sin las barras de valor absoluto. Bien, ¿qué nos estábamos preguntando nosotros? Bueno, queríamos encontrar un desarrollo de series de potencias de esta función. O sea, encontrar algún, no sé, sub n con n desde 0 a infinito de x menos x0 a la n. ¿No? Esa era la pregunta que teníamos. ¿Existirán estos coeficientes, este x0? ¿No? ¿Quién podrá ser? Bueno, acá en esta igualdad ya casi lo conseguimos. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, entre comillas, ¿no? Despejar el logaritmo de 5 menos x. ¿Qué me va a quedar? Menos logaritmo de 5 menos x. Ahora voy a tener menos logaritmo de 5 más serie con n desde 0 a infinito de 1 sobre 5 a la n más 1, x a la n más 1 sobre n más 1. Bien, y ahora con este menos multiplico por menos 1 todo. Logaritmo de 5 menos x. Me va a quedar logaritmo de 5 menos serie con n desde 0 a infinito de 1 sobre 5 a la n más 1, x a la n más 1 sobre n más 1. Y recordemos que esto vale para los x pertenecientes al menos 5, 5, ¿no? Que era donde estábamos trabajando, según el teorema. Bueno, entonces, para estos x entre menos 5 y 5, esta serie es una serie convergente, y entonces este menos lo puedo meter acá. Puede entrar en la serie. Y escribir con un más. No es que cambie mucho la cosa, pero, bueno, queda un poquito más ordenado. Y así conseguimos escribir el desarrollo de series de potencias alrededor del 0 del logaritmo de 5 menos x, ¿no? Siempre que x pertenezca al menos 5, 5, ¿no? No en cualquier intervalo. Bueno, acá concluimos entonces con todo el ejemplito bien desarrollado, y cualquier duda nos vemos en las clases.